Ya la encontré. Y entiendo que está grabando, ¿no? ¿Se ve el cartelito? No lo veo. Sí, 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 está Sí. grabando. ¿Está? Bueno, listo. La idea es, en este tema, ver obviamente la parte teórica, las ecuaciones correspondientes, ver cómo funcionan los circuitos, interpretarlos y simularlos, todo eso. Y el orden tal vez no sea el tradicional. Primero vamos a tratar de charlar un poquito sobre el funcionamiento de esto y después vamos a meternos más de lleno en la parte de ecuaciones y demás. Vamos con el primer circuito, ¿sí? Este que está ahí. Fíjense, tienen una fuente de continua y la excitación de la base es de continua también. Acá no le vamos a prestar mucha atención a el tipo de dispositivo. Acá puede ser un BJT, puede ser un MOSFET, un IGBT, puede ser, no sé, algo que funcione como llave. Está abierta o cerrada. Eso es todo lo que nosotros hacemos. Obviamente que en la forma real, eso tendrá algún comportamiento que puede ser simulado con alguna aproximación a un diodo, a una resistencia, según el tipo de dispositivo, y hace que se genere una caída de tensión entre lo que ahí está marcado como colector emisor o lo que sería una llave que se está cerrando. En principio lo vamos a tomar como ideal. Entonces, cuando esto está en conducción porque tiene una tensión de continua, quiere decir que la llave está permanentemente cerrada. Si está cerrada, podemos decir de que a través de la resistencia de carga, ¿sí? Circula una corriente. Directamente aplicamos la ley de Ohm, ¿sí? Entonces, la corriente que está circulando tendrá que ver con la tensión y la resistencia. Y de ahí sale el cálculo. Si alguien dice, no, quiero tener un poquito más de precisión, le vemos la caída que se genera en la llave, se restará ese colector emisor de saturación, pero tenemos una idea de cuál es la corriente que está circulando. Esto no se corta, está permanentemente funcionando. Entonces, lo que tenemos es que en forma ideal no pasa nada, pero en forma real, algún componente resistivo vamos a tener ahí. El I cuadrado R correspondiente va a generar una disipación de calor, hay una potencia ahí en el tiempo, hay una energía que tenemos que disipar, concretamente calienta. Entonces, si esos dispositivos son de los pequeñitos, un encapsulado plástico tipo TO92, te va a elevar la temperatura, pero poquito, sin mayor inconveniente. Si no alcanza con ese tipo de encapsulado, te vas a un TO220, esos que tienen parte metálica como para disipar en forma directa, y vas a cumplir el objetivo de que la temperatura entonces no llegue a un valor que pueda destruir el dispositivo o generar algún daño permanente. Si no te alcanza, habrá que adicionar alguna pieza especial preparada para poder disipar la energía, lo que llamamos normalmente disipadores, y habrá que tener cuidado de la forma mecánica en la que eso se acopla, por un lado, y si vemos de que el tamaño es excesivo, ustedes saben que los disipadores buscamos que tengan mucha superficie de contacto con el aire como para poder evacuar ese calor, por eso esas formas aleteadas especiales que muchas veces vemos, pero si no alcanza, bueno, para que el contacto con el aire sea más efectivo, lo que hacemos es remover el aire. Si el aire se está calentando, lo sacamos y lo reemplazamos por aire frío. Y eso sería entonces un ventiladorcito, un fan. Pero no hay mucho más para hablar de este circuito. Entonces, básicamente, en forma permanente, esta llave está cerrada, está disipando y tendríamos que ver la forma en la cual eso no perjudica el funcionamiento del circuito. La evolución es poner aquí una señal. Esta señal que estamos mostrando, fíjense que no tiene la típica forma senoidal. Acá lo que estamos pretendiendo es, como dijimos antes, que esto esté saturado o cortado. Esa tensión puede estar cuando está en alto, un valor determinado que se mantiene medianamente constante, y la parte en bajo puede llegar a ser cero o puede ser algún otro valor también. Eso lo vemos en un ratito.
Pero lo típico que uno piensa es, bueno, si acá tengo 0 volt aplicado, entonces la llave esta está abierta. Y si le doy la tensión necesaria para que se active, se cierra la llave y esto está entonces en actividad, está circulando corriente. Ahora bien, lo que podemos observar es lo siguiente. Si yo tomo la señal que tenemos aquí en la base, podemos decir que está en 0, sube, se mantiene en 1 y baja. ¿Sí? Y luego se repite según una periodicidad, ¿sí? Es algo periódico. Ahí no se vio muy igual el ancho de los pulsos, pero la idea es que sean iguales. Bien, en el mundo ideal, eso realmente es así. Ahora, en el mundo real, puede ser que las señales bajo análisis tengan algún tipo de subida y bajada que tal vez puesto con un muy buen zoom, si es un osciloscopio habrá que buscar bien de poder analizar el flanco de subida de bajada, hace que ya no sea perfectamente perpendicular. Entonces podemos diferenciar 4 zonas bien marcadas. Una zona es esta, en la cual decíamos, pongamos como referencia que no hay tensión aplicada a la base, está cortado. Hay una zona en la cual se enciende, ¿sí?, el dispositivo, que tarda un tiempo en subir. Hay una zona en la cual está en on y hay una zona en la cual se apaga. Esto lo vamos a ver con mucho más detalle en un rato. Pero la parte que me interesa puntualmente marcar es esta, que tenemos 4 zonas. Cuando van a la bibliografía van a encontrar de que hay diferentes formas por ahí de indicar esto. Entonces nos tenemos que poner medianamente de acuerdo. Podemos decir que esta es la parte que está en on, la uno, y esta es la parte, perdón, al revés. Esta es la parte que está en off, la uno. Esta es la parte que está en on. Y me queda la duda de cómo marcar la parte 2 y 4. Entonces, normalmente lo que decimos es, ahí está conmutando, está pasando de estar apagado a encendido, de encendido a apagado, con lo cual lo que hacemos es marcarlo como que está en switch, ¿sí? Está switchando. Ahora, hay 2 formas de conmutar. Entonces hay uno que es el switch para el on, y hay otro, ese sería el 3, el 2, perdón, y hay otro que es el switch que lleva a off, que sería el 4, ¿sí? Entonces, tenemos 4 tiempitos dentro del ciclo para analizar. Estamos hablando del circuito el circuito 2, ¿sí? Y como le dije dentro de un ratito, lo vemos con mucho más detalle. Pero la cuestión básica entonces es que al conmutar aparecen estos tiempos. Comentario. Tomen apunte de lo que quieran, les queda la filmación, pero además este apuntecito, las imágenes con la información esta que yo ahora estoy borrando, se las paso bien armadita en el aula virtual, ¿sí? O sea, todos los dibujos los van a tener. De cualquier forma, tomen apunte de lo que quieran. Bueno, eso es lo que sucede básicamente con una resistencia. Supongo que deben haber hecho algún ensayo en algún momento, alguna materia por cuenta propia, visto un circuito que tiene una carga resistiva que está conmutando. Y en principio todo esto que estamos diciendo tiene importancia el tema de los flancos eh, en forma relativa. Muchas veces uno no le da mucha bolilla a eso porque las potencias son bajas, pero a nosotros nos va a interesar hacer un análisis un poco más exhaustivo por ese motivo. Pero básicamente, ¿qué es lo que aplicamos para la circulación de corriente acá? Ley de Ohm, lo que pusimos al principio. Bueno, pasamos al tercer circuito. Acá volvemos a tener una tensión de continua, ¿sí?, que es la que está preparada para hacer circular corriente por la carga. Tenemos igualmente, como antes, una señal tipo cuadrada, lo ponen en on-off a la llave, pero cambió la carga.
Las tres tipos de carga típicamente que tenemos, los componentes pasivos son resistencia mayormente y como carga pasiva también puede ser un inductor, un capacitor. En la materia nos interesa especialmente el tema de los inductores, así que es nuestra referencia de análisis. Bien, si tengo un inductor, algo va a cambiar en cuanto a la circulación de corriente. La cuestión sería así. Si yo quiero, vamos a hacer un grafiquito muy simple. Esto es en función del tiempo y yo te digo de que la corriente, la corriente sube. A partir de un instante cero, la corriente está subiendo en forma continua, es decir, ahí es una recta, es directamente proporcional. Y yo te digo de que esto está aplicado a este ejercicio, a ese circuito, el 2. ¿Cómo hago físicamente para que la corriente, más que para el circuito 2, vamos a hacerlo así, lo voy a hacer aparte, para una resistencia? Tengo una resistencia, le aplico tensión y lo que te digo es que circula la corriente según esa curva que está ahí. Entonces la pregunta es, ¿qué tensión le tengo que aplicar para que, no en valor, ¿no? Sino la forma de onda de la señal que le tengo que aplicar para que me dé una corriente monótona creciente, como está ahí? Cualquiera que lo diga, cómo es la forma de la tensión. También una rampa. Bien, una rama. Entonces, en ese caso voy a tener exactamente lo mismo, habrá una cuestión de escala para poder hacer eso. Bien, ahora, la pregunta es, si en vez de... Se me fue la pantalla. No, están viendo, creo. Seguimos viendo igual, ¿eh? No sé por qué se fue esto. Bueno, listo, ahí está. Si, si en vez de tener una resistencia, tengo un inductor, le quiero aplicar tensión y que me genere esa rampa de corriente. Ahora, ¿cómo es la tensión que le aplico para que me dé esa rampa de corriente? Un valor continuo de tensión. Bien, un valor continuo de tensión. Esto que yo sé que parece una pavada, más de una vez genera inconvenientes en la resolución de los ejercicios. Si yo le doy una tensión continua, me va a dar una rampa. ¿Cómo se relaciona esa tensión con la rampa? Bueno, este valor de tensión puede subir o puede bajar. Según si sube o baja, lo que va a cambiar es la pendiente correspondiente a la corriente. ¿Sí? Tienen las ecuaciones diferenciales en los apuntes de repaso, pero básicamente, si yo tengo disponible la información de qué tensión le estoy aplicando, qué tensión continua le estoy aplicando a ese inductor, y suponiendo que arrancamos en corriente cero, ustedes saben que un inductor puede ser que no puede tener discontinuidad de corriente. Entonces puede ser que yo tenga un inductor en la vida real que está circulando una corriente determinada, ponerle, qué sé yo, 1 amper, y le aplico tensión, entonces el valor inicial es el amper, y de ahí cambiará su valor. Entonces, si yo le pongo una tensión continua, y estaba con una corriente, esta es la corriente de la tensión, estaba con una corriente inicial distinto de cero, se va a generar una rampa de corriente y va a llegar a un valor determinado, si está puesto positivo o negativo, como está marcado ahí. Ahora, si tenemos al revés, vamos a correr el grafiquito un poquito. Si tenemos negativo, positivo, ¿qué sucede con la rampa? Tiene este sentido. Y la pendiente tiene que ver con la magnitud de esa tensión aplicada. Entiendo que se entiende. Si hay alguna duda, interrumpan. Bien.
Eh, el tema con esta circulación de corriente es, vamos a ir para atrás, si yo tengo ese inductor, como está marcada ahí el positivo o negativo, está fantástico. Ahora vamos a hacer el dibujito. Yo le pongo una fuente de continua y entonces vemos la rampa que estuvimos indicando recién. Ahora, ¿qué pasa si yo de golpe corto esto? Llegamos hasta este punto que tengo, a ver, hasta este punto que indico aquí. Vamos a ponerlo con color verde, ¿no? Fue subiendo la corriente, llegó a este punto. Y en ese momento se me ocurre abrir el circuito. Mm. El que tenga ganas. ¿Qué pasa? Con el inductor Con el circuito en sí mismo. Había una almacena corriente. esa energía en forma de campo magnético y mantiene esa corriente ahí porque no está conectado a nada. ¿Y la mantiene la corriente? ¿Y por dónde Es como un circula? capacitor magnético. O sea, el planteo sería que yo puedo tener una bobina por la cual está circulando 2 amperes, desconectada del mundo No, y, no, lo que permanece es la energía, no la corriente. bueno, pero puedo tener el Sí, inductor así. En términos ideales no habrían pérdidas y permanecería la energía. ¿El resto qué opina? de acuerdo. ¿Están todos de acuerdo que yo puedo tener una bobina por la cual circulan 2 amperes desconectada del mundo y mantiene su energía? ¿Sí? Usarían las formulitas clásicas de energía para calcular. Las que están en el apunte que les dije que estaría bueno que repasaran. ¿Sí? ¿Hay alguien que piensa de otra forma? Pablo, te voy a dar la No, no, oportunidad de acuerdo. si querés decir algo. No, la verdad prefiero. ¿Lo admitís? Bueno, listo. Tenemos un problema con esto, gente. Yo no puedo tener una bobina con 2 amperes circulando que no tenga lugar por donde circular. Es una fuente de corriente. Por algún lugar tiene que circular. Yo no No puedo tener. genera, Lo no que yo genera hablé un fue la cambio de permanencia tensión. de energía, no circulación de corriente. Si está el circuito abierto, por supuesto que no va a Ah, circular corriente, pero la energía sí está almacenada. Si Ah, fuese bueno, ideal, no hay pérdida y permanece la misma energía. ok. ujú. Entonces, eso que puse ahí no se puede hacer. Y por La parte concepto de la no. circulación de la corriente, no. Vamos de vuelta. Mi pregunta inicial estaba en este circuito que estoy marcando acá con rojo. Yo dije, tengo una tensión aplicada, la corriente va subiendo, 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 llega hasta los 2 amperes. Y en ese momento se me ocurre abrir el circuito. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa? Yo creo que se Y genera como un chispazo. Sí, vas a Es una tener un tensión tan transitorio, alta pero inversa que el hace un inductor va a chispazo. querer subir la tensión lo más posible para poder sacar eso, pero no va a poder, idealmente. Bien, ahora sí. Bueno, no nos habíamos entendido, pero ahora sí nos estamos entendiendo. Perfecto. Esto no puede suceder, alguno en forma práctica lo dijo muy bien, dijo, bueno, hay un chispazo, la corriente está por algún lado va a querer circular y va a querer circular por ahí. Cuanto más abierto esté ese camino, más complicada está la cosa, porque se va a generar una tensión, dijeron. Y la tensión esa, ¿a qué valor pica? Lo más que pueda, hasta que pueda circular. Se va a dar vuelta y va a tender a infinito. Eso es lo que sucede. Ok. Entonces, vamos a ir al circuito original. Ah, hay gente que está saliendo o no sé si están entrando recién ahora. Bueno, A algunos pareciera que se le cayó la conexión y volvieron a entrar. Tipo, pues ya vi los nombres o- varias veces. Va, ok. 2 veces. Volvemos al inicio de todo y decimos, tengo este circuito, tengo esta fuente. Cuando está en cero, la corriente es nula.
ponemos condición inicial 0 en la bobina, ¿sí? Esta es la corriente en el inductor. Cuando se pone en on, empieza a subir la corriente, ¿sí? Cuando se abre, ¿qué es lo que sucede con la corriente? Entonces tiende a mantenerse por ser bobina, pero la tensión se dispara. Ahí tenemos un problema. De alguna forma, tengo que hacer que esto se mantenga. De alguna forma, tengo que tener una llave disponible acá, algo que en forma sincronizada, cuando el transistor se abre, esa llave permita que la corriente siga circulando. Un O de, diodo. o de alguna forma, a algún lado, bien, enviarlo. Bueno, esa es la presentación del tema, que el circuito, cuando tenemos el inductor, se genera un delta de corriente que tiene que ver con la tensión, que tiene que ver con el inductor y que tiene que ver con el tiempo de aplicación. Supongamos un tiempo en el que está en on. Es el delta I, que se suma a la corriente que habitualmente tiene. ¿Sí? Bueno, este es el planteo inicial. Resoluciones. Vemos algunas cuantas. Vamos por ahí. Esto vuelvo a decirle, después se los paso, los dibujitos. El primero, si la tensión en este punto se fue. Seguí presentando por las dudas. Sí, sí, no, no, se me va a mí. Tengo un tema con el lápiz este. Bien, gracias. Si la tensión en este punto, ahí, es el problema que vimos recién, lo podemos resolver haciendo que esa tensión no se dispare a un valor infinito. Entonces, por ejemplo, le pongo una tensión aquí, se la llama tensión de clamping, en la cual el diodo ese que está ahí se pone en directa cuando el ánodo está en condiciones de conducir respecto a la tensión que está clavada en el cátodo. Supongamos un diodo real que tenga una tensión de 1 volt en directa. Si resulta que la tensión de clamp es de 20 volt, entonces, ¿a dónde va a clavar la tensión? En 21 volt. 1 volt del diodo más los 20 volt de la tensión de clamping. Esto funciona como un desborde. Ustedes deben haber visto con el agua, que es el equivalente que muchas veces tenemos. Si vos tenés una pileta, ponen una pileta de natación, se llena de agua. Si vos hacés que la cantidad de agua supere un determinado nivel, vieron que tiene en los bordecitos, el agua sobrante se va por ahí, no deja que supere ese nivel de profundidad. Bueno, esto es lo mismo. La tensión de Clamp es una tensión tal que genera con ese diodo en serie el enclavamiento de la tensión en el inductor. Entonces la corriente, ¿qué es lo que hace? Bueno, circula por aquí y viene a esta fuente. Obviamente que para poder enclavar eso, esa tensión va a funcionar de la siguiente forma. En directa tenemos positivo o negativo. Ustedes ya me dijeron que se da vuelta esto, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que vamos a poner acá, este está negativo o positivo, ¿y qué sucede en el inductor? Acá va a quedar el negativo más el positivo. Es decir, se suma la tensión de la BCC a la tensión que tenga en ese momento, en ese instante, la bobina. Supongamos valores. La BCC son 100 volt. Si yo pongo una tensión de clamping de 200 volt, y supongamos para hacer la cuenta fácil que el diodo tiene caída 0, ¿sí? Así lo hacemos fácil. Entonces te digo, bueno, durante un tiempo la corriente subió. Este es el tiempo 1 en el cual la corriente subió.
Resulta que ahora se da vuelta la tensión y la corriente baja. Bueno, no puede bajar menos que cero, así que llegar hasta ahí. ¿Cuánto vale el tiempo 2? Teniendo en cuenta que la BCC es 100 volt y la tensión de clamping es 200. ¿Cuánto vale el tiempo 2? ¿Es más grande, más chico, igual que el T1? ¿Nadie? Tenemos ¿Puedes 200. repetir la pregunta? Sí, cómo no. En T1 está en conducción el circuito. Entonces, la corriente por el inductor sube en forma continua. Es esto que estoy remarcando acá. Ese es el tiempo 1, cuando está en on, cuando la BBB es positiva. Llegado el punto este máximo, se corta el transistor. Entonces ya no puede circular más la corriente por la llave. Queda la bobina, el diodo y la tensión de clamp. Acá había 100 volts y acá hay 200 volts. Y dijimos que en el diodo la caída la despreciamos. ¿Qué tensión cae en la bobina ahora? 100 volts. 100 volts. Pero la tensión está dada vuelta respecto a la forma en la cual está aplicada en el ohm. Al revés. Eso quiere decir que la corriente, en vez de subir, baja, desciende. Es lo que graficamos aquí. ¿Sí? Entiendo que Cae. la misma pendiente porque está aplicado los 100 volt, pero al revés, digamos, a la inversa. Perfecto. Muy bien. Esa era la pregunta inicial. Si tenemos en este primer periodo, semiperiodo, 100 volt aplicados y crece con una pendiente determinada, si ahora tengo menos 100 volt, va a decrecer con la misma pendiente, pero negativo. Y si eso es así, T1 y T2 son iguales. ¿Estamos bien? Ahora, si en vez de tener 200 volt, tengo una tensión diferente, estoy configurando la pantallita, ¿eh? Ese es el... Si acá tengo, ponele 300 volt. O sea, mi batería de clamp es de 300 volt. Ahora tengo 300 menos 100, 200. 200 volt aplicado, ¿qué va a generar? El delta de corriente va a ser más grande. Entonces, esto va a caer más abruptamente. Va a ser para menos 200 lo que está en rojo. Y si la tensión, en vez de ser 300 o 200, vamos a ponerle que tenemos 110 volt nada más, ¿qué me queda? 110 volt con 100. La diferencia es 10 volt. Recordamos la formulita, el delta de corriente tiene que ver con la tensión, el inductor y el tiempo. Si la inductancia es la misma y la tensión es mucho menor, ¿sí? Para igual delta, ¿qué me pasa con el tiempo? Se hace mucho más largo. O sea que esto va a tardar mucho tiempo en llegar a cero. ¿Dudas con esto? ¿No? No, no. Seguimos. Se entiende. Bien. Entonces, cuando tenemos la tensión de clamping, nos interesa ver el valor que tiene la tensión esa para analizar su funcionamiento y ver cuáles son las tensiones que son apropiadas y cuáles no. Puede ser que en algún caso esto no funcione del todo bien.
pero me remite a tener que usar una tensión extra, que a veces tenés disponible y otras veces lo tendrías que poner específicamente para eso. Entonces aparece una simplificación que es esta que está acá. Alguno lo dijo hace rato largo, se ve de la práctica, le ponemos un diodito. Ese diodito también tiene una tensión de clamp. ¿Pero cuál es la tensión de clamp? La misma que la tensión aplicada. Es exactamente la misma. Fíjense que el ánodo está igual que en el circuito anterior, pero el cátodo, en vez de estar apoyado en la tensión de clamp, está apoyado directamente en el positivo de la alimentación. Y supongamos que ese diodo es el que dijimos antes, tiene una caída de 1 volt. Bueno, si la tensión es pequeña respecto a la VCC, ponele ese caso, 200 volt contra 1 volt. ¿Qué me quiere decir esto? ¿Cómo va a ser el tiempo de descarga del inductor? 200 veces el tiempo de carga. ¿Por qué? Y porque la relación de tensiones es 200:1. Entonces, va a subir de una forma y va a bajar tardando un tiempo muy, pero muy largo. ¿Dónde ven habitualmente esto? Y los que están acostumbrados a trabajar con relés, el relé es el dispositivo electromecánico que tiene contactos eh, mecánicos que funcionan en forma magnética, es decir, la activa el campo magnético de la bobina. El relé es un dispositivo para los electrónicos recontra lento. Los tiempos de la electrónica no tienen nada que ver con los tiempos mecánicos. Entonces, cuando vos lo activás el relé, la corriente se activa de una forma, pero para desactivarlo, si le pones el diodito, lleva mucho tiempo, pero sacando algunos casos raros de relé, que no vienen al caso ahora, los relés son mucho más lentos, nadie los anda encendiendo y apagando en 1 milisegundo, ¿se entiende? Con lo cual, no te preocupa tanto todo este tiempo que tenemos. ¿Se entiende esto? Así que la tensión de clamp, que es el concepto del circuito de la izquierda, se aplica aquí en forma muy simplificada y resolviéndolo solamente con un diodo. Supone que por lo que fuera quedó el diodo ese soldado con una soldadura fría, este diodo estoy hablando, de forma tal que no hace contacto como corresponde. Supone que por un esfuerzo mecánico se cortó, por lo que fuera. El diodo ese dejó de estar haciendo contacto. ¿Qué sucede en el circuito? Se va a producir un arco de tensión por ahí. O sea, va a Este elevar la punto, tensión en la bobina. muy bien, ese punto va a tender a subir muchísimo. Y la llave que está abajo, si deja de ser ideal, que aguantaría el infinito, si es una llave real, es muy probable que llegue a superar el límite de tensión máximo y se va a terminar quemando, en ese caso, nuestro transistor. Este desaparece. ¿Sí? Cuestión de mantenimiento. Muchas veces uno ve que se voló el transistor de alguna fuente, ¿no? Algo que está manejando un inductor. La, la tentación rápida que uno tiene dice, ah, se voló el transistor, lo encontré, lo cambio y listo. Sí, vos sacás el transistor deteriorado, ponés el bueno y ni bien lo conectaste, como el diodo era el problema, se te vuelve a quemar el transistor. La conclusión, nunca hagan eso en forma apresurada, estamos hablando específicamente del proyecto, por ejemplo. ¿Sí? Ay, se me quemó el transistor. Uy, bueno, qué suerte que tengo otro. Entonces, sacamos el que estaba, le ponemos el nuevo, ¡bum! Se vuelve a volar. Bueno, si se vuelan, primero fíjate a ver cuál es el problema, trata de identificarlo. ¿Sí? Esto es un clásico, digamos. En este caso, asegúrate que las protecciones, el diodo, también. Bueno, el diodito entonces me resuelve el tema de la descarga de energía, pero tarda un montón de tiempo. Tarda un montón de tiempo. ¿Cómo hago? Con circuito simple, no con la tensión de clamp, el circuito de la izquierda. ¿Cómo hago para que la tensión que se desarrolla acá, cuando está haciendo esa circulación, sea más grande? Piensen que si hacemos más grande esa tensión, entonces lo que hacemos es que la energía almacenada en la bobina se evacúe más rápido
Y no tomen de referencia lo que está como circuito próximo porque esa no es la respuesta que estoy esperando. ¿Cómo hago en forma simple para poder hacer que esa tensión se incremente? En vez del diodo que tiene 1 volt de caída, ¿qué hago? Muchos diodos. Muy Pongo más bien, diodos. ponemos más diodos. Así que de que uno va a ver muchas veces que dice, bueno, si me alcanza con el doble, le pongo 2 dioditos. O 3 diodos, o 4 diodos. ¿Cuántos diodos le pongo? ¿20 diodos? ¿Qué otra solución hay? Con diodos. Le podemos poner un Zener. Claro, habrá que ver la corriente y demás, pero el Zener tiene como ventaja el tema de que en vez de poner 10 diodos, puede poner un diodo de 12 volt, por decir algo, ¿sí? Ahora, ojo, porque si yo pongo ese Ahí, circuito, ahí, reemplazándolo en forma directa, tengo un problema. Creo que eso te iba alguien... a preguntar, ¿no deberías poner un diodo en serie con el Zener? Correcto. Cuando sacan la ristra de diodos, no se olviden de poner siempre uno, al menos uno, porque si no, el tema está de que nunca va a llegar a funcionar el Zener como lo queremos porque me queda en corto, ¿se entiende? O sea, en vez de circular por la bobina, voy a tener un cortocircuito en el ON. Entonces la solución del Zener es válida, pero al menos un diodito en el sentido que está indicado ahí. ¿Dudas con esto? ¿No? Bien, veamos, repasando el concepto. La corriente normalmente circula en este sentido, cuando está en on. Ahora, cuando está en off, por algún Perdón, lado, Oscar, ¿te puedo hacer una consulta? dale. Que, lo que me decís de que si pones el diodo tarda bastante, y bueno, pones el Zener para reducir el tiempo, ¿se puede usar un diodo Schottky o un diodo rápido para reducir más? ¿O no tiene nada que ver? No tiene nada que ver porque el tema Ok, es, vamos de vuelta con esto, ponemos la sí, formulita, el delta I es igual a V sobre L por el tiempo. Si queremos que el delta I cambie, lo que tenemos que cambiar es la tensión, no es actuar sobre el tiempo, no confundir el tiempo del diodo, sino que lo que ok, estamos cambiando es la tensión. ¿Qué tensión tengo acá cuando esto está en circulación? Este más menos que tenemos ahí. Es 1 volt, 2 volt, 10 volt o lo que fuera. Esa tensión es la que estamos hablando. ¿Sí? ok, gracias. De cualquier forma, al seleccionar el diodo habrá que ver la velocidad que cree que funcione. No te estoy diciendo que no podés poner un short que otra cosa. Pero el concepto que estamos hablando es de tensión, específicamente. Perfecto. Bueno, Muchas gracias. por nada. Eh, bueno, estaba diciendo, se me llenó de... acá, listo. Estaba diciendo que la corriente circula en el ON en ese sentido. Y el agregado de el o los diodos, acá lo que está generando es que circule corriente en este sentido, por esa rama. En vez de venir por aquí, ¿sí? Viene por el diodo. Bárbaro. Si analizamos un poquito esto, es como que la corriente viene por acá y pega la vuelta. ¿Sí? Se queda ahí dando vuelta, uno diría en una forma coloquial muy simple. Bueno, si ustedes vieron en la parte mecánica, por ejemplo, un motor de explosión tiene unos cuantos pistones. Los pistones detonan dentro del cilindro y empujan para generar el giro en el eje con el cigüeñal y todo lo que corresponde al motor. Pero el empuje no es continuo. Hay detonaciones que hace que ahora empuja un pistón, después empuja el otro, pero es como que alguien que empuja y deja de empujar, empuja y deja de empujar, empuja y deja de empujar. Imagínate que el motor estaría a los golpes, digamos, acelerando y frenando. Entonces lo que se hace para poder hacer que eso sea lo más uniforme posible, se le pone alguna masa de forma tal que tenga una inercia mecánica importante. Entonces el concepto normalmente es de volante, que lo deben haber escuchado. Se pone un volante algo pesado que tenga una masa lejana al eje de giro y entonces de esa forma la energía que tiene, la cinética se mantiene medianamente constante. Ese volante que tiene, acá en electrónica, por
la similitud de funcionamiento nos hace pensar en eso, que la corriente se quede dando vuelta, es como un volante que está dando vuelta. Así que muchas veces lo van a escuchar en castellano como diodo de volanteo, ¿sí? O te dice, che, un diodo de volanteo, hoy se refiere a eso. Por otro lado, alguien lo puede mirar como una rueda que está dando vuelta. Una ruedita que está girando en forma libre, ¿eh? Queda solita ahí dando vuelta, queda hasta el infinito, digamos. No, hasta el infinito no. Al infinito si la tensión es cero. Si no, queda dando vuelta un rato largo, ¿sí? Pero es como que agarrás una rueda de bicicleta, le pegás un empujón cuando está en el aire, digamos, y ahí se queda dando vuelta y se va frenando lentamente. Bueno, el concepto de rueda libre hace que lo encuentren en la bibliografía como diodos de free will, ¿eh? Una rueda libre, free will. Por lo tanto, el diodo S hace el efecto de freewheeling, ¿sí? El diodo de freewheeling. Lo van a encontrar de esa forma. Bien, hablamos de poner diodos, de poner Zener, etcétera, etcétera, pero ahí llegamos a este otro, a alguien se le ocurre poner una resistencia en serie. La resistencia es el elemento ideal para esto porque es disipativo, es decir, toda la energía cuando circula por ahí, conseguimos evacuarla y de esa forma entonces la corriente baja bastante rápido. Ahora bien, cuando se pone en conducción esa resistencia, es el momento de máxima corriente de la bobina. Acuérdense que la corriente vino subiendo y en este punto empieza a circular por el freewheel, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? El I cuadrado R es muy importante al principio. Pero fíjense que queda un circuito que es un RL al fin de cuentas. Y si es un RL, la forma de caída tiene que ver con una exponencial decreciente. O sea, ya no es más una recta como teníamos antes. Y a nivel cálculo, si bien se puede calcular, por supuesto, la ecuación se complica un poquito. Te aparece el E a la menos y empezás a luchar con los tiempos correspondientes. ¿Qué es lo que sucede con esa resistencia? Obviamente se calienta. En general es una resistencia que la huella que tiene es más importante. Vamos de vuelta con esto. Cuando estamos con la parte de proyectos y demás, ustedes se ponen con el circuito del diseño. Todas las resistencias en el esquemático son iguales, pero hay que prestarle atención no solo al valor resistivo, sino al tema de la potencia que disipa, porque por ahí necesitas una resistencia de 1 watt, 5 watts, 10 watts o lo que fuera. Y eso normalmente se representa con una huella mucho más grande, ¿sí? Se las reconoce fácil en general ese tipo de resistencias en un circuito de potencia. Bueno, conclusión. Si le ponemos una resistencia, entonces ahí estamos disipando mucho más rápido. Pero a medida que pasa el tiempo, va cayendo como exponencial. La teoría nos habla de que las exponenciales en realidad llegan a cero en el infinito. En forma práctica vamos a calcular algún tau como en relación con el LRS, como para decir cuándo llegó al cero, ¿sí? Pero el principio de funcionamiento es este mismo que está acá. Bueno, hasta acá la presentación genérica de la parte de diodos de freewheel. Y nos queda el último circuitito que anda por ahí, en el cual, en vez de ir con un diodo de freewheel, o en vez de ir a una tensión de clamp dada por una batería, planteamos un circuito con un capacitor. El capacitor no es una batería, pero a los fines prácticos se puede llegar a parecer, con la diferencia que su tensión es variable. Entonces me puedo imaginar que ese capacitor está, condición inicial, descargado, tensión cero. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo estoy con el pico de corriente por la bobina. Acá está el pico de corriente. Entonces se abre la llave. ¿Qué ve como alternativa a esa corriente? Y bueno, pasar por el diodo, como antes, pero ahora va a ir a un capacitor. El capacitor obviamente se va a cargar de energía. Lo ideal sería que la energía máxima que calculamos que está aquí, para eso tienen los apuntes en cuanto al formuleo que le dije antes, ¿sí? Toda la energía del inductor lo tendríamos que pasar al capacitor. Ahora, uno le tiene cierto temor a la historia de tener inductores con capacitores, ¿sí? Que de alguna forma siempre terminan oscilando. Es cierto, pero afortunadamente tenemos el diodo este. Entonces, si se generara una oscilación, la forma de oscilación, que uno pensaría así,
Piensen que de alguna forma el hecho de que exista un diodo te deja la mitad sí y la otra mitad no. Con lo cual mata al ciclo directamente. ¿Se entendió? Bien, asumo como que sí. Entonces, la corriente, toda la energía que viene por acá, tiende a irse al capacitor. El problema es que el capacitor me queda cargado. Entonces, lo que necesito es que se descargue. Hay diferentes configuraciones de este tipo de circuitos. Después lo vemos con más detalle, pero esta es la presentación nada más. Estos se llaman snabbers normalmente. Y lo que hacen es eso, entonces, absorben esa energía y después la va a terminar disipando. El capacitor no la puede disipar porque no es un elemento disipativo en la resistencia que está ahí, ¿sí? La S tiene que ver con eso, con el snabber. En estos casos, para su cálculo, van a tener que tener en cuenta el tiempo que tarda en hacer esa transferencia de energía, porque depende de la frecuencia a la cual yo quiero excitar este circuito, ¿no? Tengo que asegurarme que dé tiempo para pasar la energía al capacitor, que se descargue sobre la resistencia para volver al estado inicial. Siempre pensamos que estamos con sistemas en régimen permanente, ¿sí? No en el transitorio. Hay obviamente transitorios, pero nos las arreglamos para que pasen el transitorio sin dificultad y al estar en régimen permanente se verifique este equilibrio que estuvimos mencionando. Estos tipos de circuitos son los que vamos a trabajar y otros cuantos más, pero esta es la presentación general como para que medianamente se entienda. ¿Dudas con esto? Fíjense que no vimos ninguna formulita todavía, ni simulación, ni nada, ¿sí? Solamente la presentación. Bueno, si no hay dudas, nos vamos de aquí. Les voy a pedir que tengan preparado su sistemita para poder simular. Voy a cortar esta parte de la grabación.